Bienvenidos a esta inmersión en uno de los casos más escalofriantes de la historia criminal, el asesino del Zodiaco. Un misterio sin resolver, que nos transporta a la oscuridad del norte de California a finales de los años 60, donde un asesino serial sembró el terror. Y no solo con la brutalidad de sus crímenes, sino con el enigma de sus cartas a la prensa, llenas de códigos y amenazas. Cartas que parecían susurros desde el abismo, jugando con la mente de los investigadores y alimentando el pánico de toda una comunidad. Es increíble cómo este caso sigue tan vivo en el imaginario colectivo, incluso después de tantos años. Para comprender mejor la magnitud de este misterio, comencemos por el principio, por las víctimas confirmadas. Esas almas desafortunadas que se cruzaron en el camino del Zodiaco. La pesadilla comenzó el 20 de diciembre de 1968, en un camino solitario cerca del lago Herman. David Arthur Faraday, de tan solo 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, fueron las primeras víctimas, brutalmente asesinados a tiros. Una joven pareja, una noche romántica truncada por la sombra del Zodiaco. Un comienzo brutal, que marcó el inicio de una serie de ataques que conmocionarían a la sociedad. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo continuó esta espiral de terror? El 4 de julio de 1969, Mago de 19 años y Darlene Ferrin, de 22, fueron atacados en el campo de golf Blue Rock Springs. Darlene no sobrevivió al ataque, pero Michael, gravemente herido, logró describir al agresor, un hombre alto y corpulento que lo sorprendió en la oscuridad. Y lo que hace este caso más escalofriante es la llamada que el asesino hizo a la policía, confesando este crimen y el anterior, burlándose de las autoridades mientras el miedo se apoderaba de la comunidad. ¿Qué detalles sabemos de las siguientes víctimas del Zodiaco? El 27 de septiembre de 1969, la oscuridad volvió a cernirse sobre el lago Berryessa. Esta vez, las víctimas fueron Brian Harnell, de 20 años, y Cecilia Ann Shepard, de 22, quienes fueron brutalmente apuñalados. Brian, quien sobrevivió al ataque, describió al atacante con una capucha negra, con un símbolo extraño dibujado en el pecho. El símbolo del Zodiaco. Un círculo cruzado por una línea, una marca siniestra, que se convertiría en la firma del asesino. Y por supuesto no podemos olvidar las comunicaciones del Zodiaco, esas cartas llenas de amenazas y códigos que aterrorizaron a la sociedad. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos recibieron cartas casi idénticas, en las que el Zodiaco no solo se adjudicaba los asesinatos, sino que desafiaba a la opinión pública con un criptograma, un código de 408 caracteres. La amenaza era clara: publiquen este mensaje en la portada o morirán 12 personas este fin de semana. Un fuego macabro que paralizó a la sociedad y alimentó la obsesión por descifrar el mensaje del Zodiaco. ¿Qué revelaba este código? ¿Lograron descifrarlo? Sí, una semana después, Donald y Betty Harden, una pareja de Salinas, lograron descifrar el código. El mensaje no revelaba la identidad del asesino, pero sí nos daba una escalofriante visión de su mente. Un ser perturbado, obsesionado con la muerte, y con la idea de tener esclavos en el más allá. Un mensaje lleno de errores ortográficos y gramaticales, que no hacía más que aumentar la sensación de estar ante una mente desequilibrada y peligrosa. Pero las cartas del Zodíaco no se detuvieron ahí. Continuaron llegando, con más códigos, amenazas de bombas e incluso afirmaciones de responsabilidad por otros asesinatos. Las cartas eran como tentáculos que se extendían desde la oscuridad, aferrándose a la mente de los investigadores y del público, sembrando el terror con cada palabra. Un juego del gato y el ratón que se extendió durante años, con la policía siempre un paso atrás del Zodíaco. Pero entre tantos sospechosos, hubo alguno que destacara, que realmente se acercara a la verdadera identidad del asesino. A lo largo de los años, muchos nombres han surgido en la investigación, pero solo uno ha sido realmente considerado como el principal sospechoso: Arthur Leigh Allen. Arthur Leigh Allen. Un nombre que resonó durante años en la investigación del Zodíaco. ¿Qué sabemos de él? ¿Y qué lo convertía en el principal sospechoso? Allen era un ex maestro de escuela, despedido por conducta inapropiada con los estudiantes. Tenía antecedentes por violencia. Y se sabía que estaba obsesionado con las armas y los explosivos. Además, algunos testigos lo situaron cerca de las escenas del crimen. Parecía encajar en el perfil del Zodiaco. Un hombre solitario, con problemas de ira y con acceso a armas. ¿Y qué pruebas concretas había en su contra? Había algunas pruebas circunstanciales que lo conectaban al caso, como un reloj Zodiac que poseía muy similar al que se creía que usaba el asesino, y también estaban sus declaraciones, llenas de fantasías violentas, hablando de matar gente y tener esclavos. Detalles escalofriantes que sin duda lo colocaban en el punto de mira de la investigación. Pero fueron suficientes para incriminarlo. Se encontraron pruebas contundentes que lo vincularan directamente a los crímenes. A pesar de las sospechas y las pruebas circunstanciales, nunca se encontraron pruebas concluyentes que permitieran acusar a Arthur Leodan. Las huellas dactilares no coincidían. Y años después, el ADN obtenido de las cartas del Zodiaco lo descartó definitivamente. Un revés para la investigación.
que veía cómo se escapaba el que parecía ser el sospechoso más sólido. ¿Y qué pasó después? ¿Continuó la búsqueda del Zodíaco con la misma intensidad? ¿O se desvaneció con el paso del tiempo? La búsqueda del Zodíaco nunca se detuvo por completo, aunque la intensidad de la investigación fue disminuyendo con el paso del tiempo. A pesar de los esfuerzos de la policía, el caso se enfrió, las pistas se esfumaron, y la sombra del Zodíaco parecía haberse desvanecido en la niebla del misterio. Un final abierto, que nos deja con la sensación de que la justicia no ha sido cumplida. Pero ¿realmente se puede considerar cerrado un caso como este? Oficialmente, el Departamento de Policía de San Francisco marcó el caso como inactivo en 2004. Sin embargo, varias agencias, incluido el FBI, todavía lo consideran abierto. La esperanza de encontrar al Zodíaco sigue latente, aunque la posibilidad de resolver el caso parece cada vez más remota. Una historia que nos deja con un nudo en la garganta, con la sensación de que la oscuridad del Zodíaco sigue presente, aunque oculta tras un velo de misterio. Pero ¿qué hay de las otras teorías? Hay otras posibilidades, otras personas que podrían haber sido el Zodíaco. Por supuesto, a lo largo de los años han surgido otras teorías y otros sospechosos, algunos más creíbles que otros. Cada pista, cada detalle ha sido analizado una y otra vez, buscando una respuesta que nos acerque a la verdad. En la siguiente parte de nuestra inmersión en el caso del Zodíaco, exploraremos estas otras teorías, esos otros nombres que han resonado en la investigación. Podría ser que el verdadero asesino aún esté ahí fuera, oculto entre las sombras del pasado. Retomando nuestra inmersión en el laberinto del Zodíaco, nos adentramos ahora en un territorio aún más difuso, las otras teorías, los otros sospechosos que han rondado la investigación, alimentando las dudas y la incertidumbre. Como si la sombra del Zodíaco se extendiera más allá de un solo individuo, proyectándose sobre otras figuras, otros posibles rostros del terror. Exacto. Y es que la falta de una respuesta definitiva, la ausencia de un culpable irrefutable, ha dado lugar a un sinfín de especulaciones, algunas más sólidas que otras, pero todas ellas tejiendo una red de misterio aún más compleja. Comencemos por una figura que ha cobrado fuerza en los últimos años, un nombre que ha resonado con fuerza en foros de Internet y en círculos de investigadores aficionados, Richard Gaikowski. ¿Qué sabemos de él? ¿Y por qué se le relaciona con el Zodíaco? Richard Gaikowski era un editor de un periódico contracultural en San Francisco durante la época de los asesinatos. Su apariencia física, según algunos testigos, se asemejaba al retrato robot del Zodíaco, y la despachadora de la policía de Vallejo, quien había hablado con el asesino por teléfono, aseguró reconocer su voz en una grabación. Coincidencias inquietantes sin duda, pero hay algo más que lo vincula al caso. ¿Algún indicio, alguna prueba más contundente? Algunos investigadores señalan ciertas frases y expresiones utilizadas en las cartas del Zodíaco que también aparecen en los artículos de Gaikowski, sugiriendo una posible conexión. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes y el hecho de que Gaikowski falleciera en el año 2004 sin que se pudiera realizar una investigación a fondo hacen que esta teoría permanezca en el terreno de la especulación. Otro nombre que ha surgido en la investigación es el de Jack Tarrance, un hombre con un pasado turbulento y con ciertas conexiones con el Zodíaco. ¿Qué sabemos de él? ¿Y qué lo coloca en la lista de sospechosos? Jack Tarrance era un veterano de guerra con un historial de violencia y problemas mentales, su hijastro. Dennis Kaufman entregó al FBI objetos que supuestamente pertenecían a Tarrance, incluyendo una capucha muy similar a la que usaba el Zodíaco en el ataque a Lake Berryessa. Una pieza clave sin duda. ¿Y qué resultados arrojaron las pruebas de ADN realizadas a estos objetos? ¿Confirmaron o descartaron a Tarrance como sospechoso? Las pruebas de ADN realizadas a los objetos entregados por Kaufman fueron lamentablemente inconclusas. No se pudo obtener un perfil genético completo que permitiera confirmar o descartar a Tarrance de manera definitiva. Otro callejón sin salida en la búsqueda del Zodíaco, y luego está la teoría quizás la más inquietante, la que apunta a George Hodel, un prominente médico de Los Ángeles. ¿Qué hay de cierto en esta acusación? ¿Y qué la hace tan perturbadora? Lo que hace esta teoría especialmente perturbadora es que fue el propio hijo de George Hodel, Steve Hodel, un ex detective de homicidios de Los Ángeles, quien lo acusó públicamente de ser el Zodíaco. Es escalofriante pensar que un investigador, un hombre de ley, señale a su propio padre como un asesino serial. ¿En qué se basa Steve Hodel para hacer esta acusación tan grave? Steve Hodel se basa en una serie de indicios, como la semejanza de la letra de su padre con la de las cartas del Zodíaco, el parecido físico de Joel Hodel con los retratos robot del asesino y algunas pruebas circunstanciales que lo sitúan en las proximidades de las escenas del crimen. Una acusación que sin duda ha generado mucha controversia. ¿Y qué opina la policía de esta teoría? ¿Se ha tomado en serio la acusación de Steve Hodel?
La policía ha investigado las afirmaciones de Steve Hodel, pero no ha encontrado pruebas suficientes para vincular a George Hodel con los crímenes del Zodíaco. El caso sigue abierto, pero la teoría de George Hodel, aunque inquietante, no ha podido ser confirmada. Y no podemos olvidar las teorías que se adentran en un terreno más oscuro, más especulativo, como la que vincula los asesinatos del Zodíaco con rituales satánicos o con alguna sociedad secreta. ¿Hay algo de cierto en estas ideas? ¿O son meras especulaciones sin fundamento? Estas teorías se basan en la interpretación de los símbolos utilizados por el Zodíaco, como el círculo cruzado que aparecía en sus cartas y en la elección de las fechas y los lugares de los crímenes. Sin embargo, la falta de pruebas sólidas y la tendencia a la sobreinterpretación hacen que estas teorías sean en su mayoría producto de la imaginación. Como si el misterio del Zodíaco fuera un imán para las conjeturas, un espacio donde la realidad y la ficción se entrelazan, creando una narrativa aún más compleja y enigmática. Es precisamente esa mezcla de realidad y ficción, de hechos e interpretaciones, lo que hace que el caso del Zodíaco siga fascinando y atrayendo la atención del público. Y no podemos olvidar los mensajes cifrados, esos códigos que aún guardan secretos y que podrían ser la clave para resolver este misterio. En la siguiente parte de nuestra inmersión nos adentraremos en el fascinante mundo de los códigos del Zodíaco, explorando los intentos de descifrarlos, los mensajes ocultos y la posibilidad de que aún guarden la clave para desentrañar la identidad del asesino. Adentrándonos aún más en el oscuro laberinto del Zodíaco, llegamos a uno de los aspectos más enigmáticos de este caso, los mensajes cifrados. Esos códigos, como fragmentos de un lenguaje infernal, que no solo desafiaban a la lógica, sino que parecían burlarse de los intentos de descifrarlos. Mensajes que parecían provenir de una mente brillante y retorcida a la vez. ¿Por qué crees que el Zodíaco se comunicaba a través de códigos? ¿Qué buscaba con esta estrategia? Esa es una pregunta, que ha intrigado a los investigadores durante décadas. Algunos sugieren que buscaba demostrar su superioridad intelectual, desafiando a la policía y el público. Como un juego macabro, donde él siempre tenía la ventaja. Otros creen que los códigos eran una forma de proteger su identidad, ocultando pistas que pudieran conducir a su captura. Manteniendo un velo de misterio a su alrededor. Y también hay quienes especulan que los códigos podrían contener información vital para comprender su motivación, o incluso revelar su identidad. Como si las claves para resolver el enigma estuvieran ocultas entre líneas de símbolos y números. El primer código, el de 408 caracteres, fue descifrado relativamente rápido. Recordemos que Donald y Betty Harden, una pareja de Salinas, lograron desvelar el mensaje, una semana después de su publicación. Un logro notable, que despertó la esperanza de que los códigos del Zodíaco pudieran conducir a su captura. ¿Qué decía este primer mensaje descifrado? El mensaje, aunque no revelaba la identidad del Zodíaco, nos mostraba una visión inquietante de su mente. Hablaba de su placer por matar, de su deseo de tener esclavos en el más allá, y de su falta de miedo a la muerte. Palabras escalofriantes, que confirmaban la imagen de un ser perturbado, obsesionado con la muerte, y con un ego desmedido. Pero el Zodíaco no se limitó a ese primer código. Envió otros criptogramas, algunos más complejos que otros. El código de 340 caracteres, enviado en noviembre de 1969, permaneció sin resolver durante décadas, alimentando la especulación y la frustración de los investigadores. ¿Y qué pasó con ese código? ¿Logró alguien descifrarlo después de tanto tiempo? Sí, en diciembre de 2020, un equipo internacional de criptógrafos aficionados, utilizando software especializado y técnicas avanzadas, logró desentrañar el mensaje oculto. En el código de 340 caracteres. Un rayo de luz en la oscuridad de este caso. ¿Qué decía este mensaje? ¿Aportó alguna pista que nos acercara a la identidad del asesino? Desafortunadamente, el mensaje descifrado, aunque arrojaba más luz sobre la personalidad del Zodíaco, no revelaba su nombre, ni proporcionaba pistas concretas para su identificación. El texto, plagado de errores ortográficos y gramaticales, volvía a hablar de su obsesión con la muerte, su delirio de grandeza, y su convicción de que estaba reuniendo esclavos para el más allá. Un mensaje que, más que respuestas, generaba nuevas preguntas, nuevos enigmas para alimentar la leyenda del Zodíaco. Y aún quedan códigos sin descifrar, como el del famoso mapa, que supuestamente indica la ubicación de una bomba enterrada. Una bomba que por suerte nunca explotó. Pero la incertidumbre persiste. ¿Existe realmente esa bomba? ¿Y dónde está? Es un enigma que quizás nunca logremos resolver. El Zodíaco con sus códigos nos ha dejado un legado de misterio, que parece desafiar al tiempo y a la razón. Esos códigos, como piezas de un rompecabezas infernal, que nos invitan a adentrarnos en la mente del asesino, a comprender su lógica, su forma de ver el mundo. Un desafío intelectual que ha cautivado a generaciones de investigadores, criptógrafos e incluso aficionados a los enigmas. Y aunque la identidad del Zodíaco siga siendo un misterio, la búsqueda de respuestas continúa. Quizás algún día, con la ayuda de nuevas tecnologías o de una mente brillante,
logremos desvelar los secretos que aún se ocultan en esos códigos. Y con eso, llegamos al final de nuestra inmersión en el caso del Zodiaco. Una historia llena de oscuridad, misterio y preguntas sin respuesta. Esperamos que este viaje a las profundidades del caso les haya resultado tan fascinante como escalofriante y que les inspire a seguir explorando los misterios que aún no nos rodean. Les agradecemos por acompañarnos.